Cordial saludo para todos. En este momento quisiera ilustrar o darles un refuerzo adicional con este video de la manera de cómo podemos utilizar o el propósito y la forma de utilizar la instrucción for en lenguaje Java. Entonces aquí voy a utilizar este bloc de notas como tablero en donde les voy a mostrar cuáles son los conceptos generales de cómo se maneja la instrucción for. Muy bien. Ok. Primero que todo, les recuerdo que la instrucción for lo que nos permite es hacer de que un conjunto de instrucciones que van dentro del for o dentro de lo que cubre la instrucción for se repita un cierto número de veces. Ese cierto número de veces corresponde a que for, como hemos comentado en clase, es una de las instrucciones repetitivas que tiene el lenguaje Java para hacer esto. Entonces, for trabaja de la siguiente manera, como lo vemos acá. Esto es simplemente es una ilustración, por supuesto no sirve para hacer la programación en lenguaje Java, la cual la haremos ahora más adelante aquí en Eclipse. Bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que les voy a ilustrar es las tres partes que consiste el for. En primer lugar tiene un valor inicial de la variable, un valor final de una variable y el incremento o decremento de esa variable. ¿Por qué hablo de una variable? Porque se requiere, o al menos para ejecutar la instrucción for, es necesario tener una variable, al menos en su forma más básica, para nosotros poderla utilizar. Entonces, esto significa que yo aquí debo declarar, en el principio del programa, como les he ilustrado anteriormente, una variable. En este caso voy a utilizar x, entero x, int x. Entonces, esa variable se utiliza de la siguiente forma. En un for, el valor inicial de la variable, voy a colocarlo aquí, de la variable, en este caso, esta variable que voy a utilizar, x, voy a hacer de que su valor inicial arranque en 1. Entonces le digo yo, x igual a 1. Ese va a ser el valor inicial que va a tomar esa variable. Bien, después de esto, agrego un punto y coma. Esto es obligatorio, por favor no se les olvide. Y después del punto y coma, coloco valor final de la variable, la cual lo que me indica es esa variable hasta dónde va a ser el valor final que va a tener esta variable. Entonces le digo x menor o igual a 5. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que el valor inicial va a ser desde 1 y como es un número entero, va a tener valores de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como yo necesito que ese ciclo o esos valores sean números enteros desde 1 hasta 5, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a la tercera parte del incremento. En este caso, el incremento lo doy en unidades de a 1, o sea, se incrementa de 1 en 1. Por lo tanto, yo debo colocar x más más. Como les he comentado en clase, esta operación más más lo que me está diciendo es que el valor x, la variable x, se va a incrementar de 1 en 1. Entonces significa que la variable x se incrementa de 1 en 1. Eso es lo que significa. Entonces, una vez más, valor inicial, le doy un valor de 1, valor final de la variable, le doy menor o igual que 5, o sea que significa todos aquellos valores que estén entre 1 y 5, incluyéndolo, por lo que significa este operador lógico menor o igual, lo cual quiere decir es
1, 2, 3, 4 y 5. Y por último tengo el incremento, que como lo necesito para este ejemplo de 1 en 1, entonces le digo es que el incremento va, o la operación incremento, x más más, lo que hace es cumplir con esto. O sea que da valores, una vez más, entre 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Entonces, ¿cómo se escribe esto ya en lenguaje Java? Entonces, en lenguaje Java se escribe for, o primero, perdón, declaro la variable, ntx, escribo for x igual a 1. Hago un espacio, no es obligatorio el espacio, pero sí es importante para poderlo ver, o es conveniente para poder ver cómo voy a declarar o voy a utilizar esta instrucción for con la variable que estamos trabajando aquí. X menor o igual a 5, punto y coma, x más más. Ok, ahora debo utilizar los corchetes, entonces escribo el primer corchete y lo cierro. Entonces, como les decía ahorita en este tablero aquí, lo que va aquí adentro, dentro del corchete de apertura y el corchete de cierre, lo que va aquí adentro se va a repetir las veces que le indiquemos en el for. Entonces, en este caso, lo que vaya aquí adentro, la instrucción que sea, que cubra desde el inicio hasta el final, aquí voy a colocar un comentario que dice final de la instrucción for. ¿Esto es para qué? Para que sepan dónde termina. Ahí termina. ¿Y dónde empieza? Bueno, empieza acá. Entonces lo coloco aquí, inicio de la instrucción for. Bien. Entonces, adentro, ¿qué podemos colocar? Básicamente cualquier tipo de instrucción. Digamos que en ese sentido no existe, la única restricción como tal es la lógica de programación que tengamos nosotros para poder utilizar o con la cual debamos utilizar la instrucción for. Entonces en este caso lo que voy a hacer es imprimir un mensaje por pantalla por medio de la instrucción que ustedes ya conocen, sistema println. Voy a colocar un mensaje, es mensaje de texto, un mensaje, más bien, mensaje que se repite, ¿cuántas veces acá? 5 veces. Mensaje que se repite 5 veces. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que este mensaje se repita 5 veces porque es el resultado de decir x igual a 1, o sea, decir que la variable va a asumir una variable, un valor entre 1, punto y coma, y 5, los cuales contempla todos los valores por el menor igual entre 1 y 5, y lo cual aquí con x más más le estoy diciendo es que se incremente de a 1. Entonces, ya tenemos nuestro programa, vamos a ejecutarlo y miren. Entonces aquí podemos contar que este mensaje que repite 5 veces, como sus resultados son los previstos, es que se repite 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno. Ahora, así como yo puedo hacer esto, yo también puedo colocar dentro de estos mensajes o dentro de lo que es el ciclo for, yo también puedo colocar el resultado o el valor de la variable o de la variable que estoy utilizando aquí. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, lo único que le digo es, voy a utilizar este mismo mensaje y escribo valor de x, dos puntos. Acuérdense que esto es una operación de concatenación entre un texto, que es este, que está en azul, un literal o texto, y una variable, en este caso le digo x. Con esto que le estoy diciendo, que aquí
agregue un texto que diga valor de x y que nos muestre el valor de x que va generándose a la vez que se va ejecutando la instrucción for. Entonces veamos. Fíjense aquí. ¿Sí ven? Valor de x, que es esto mismo que aquí, y x. Entonces x asume valor de 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, esa es una manera de utilizar la instrucción for como tal, la manera más sencilla. Ahora, dentro de for se puede utilizar, o normalmente uno puede utilizar temas como acumulación, que esos temas los hemos visto en clase. Entonces, de hacer de que para el ejemplo que hemos visto acá, o que hemos trabajado en clase, es decir, hacer un algoritmo, o hacer un programa en Java mejor, para calcular el promedio de 5 números leídos por teclado. Entonces, el promedio de 5 números leídos por teclado lo que nos indica es que una manera de hacerlo, que es la manera más sencilla, sería declarando 5 variables. En este caso, borremos aquí un poquito esto, sería utilizando A, B, C, D y E. Y para cada una de esas variables, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos hacer es una lectura de esa variable. Entonces ahí le decimos es entrada, punto, next, int y todo ese tipo de cosas. Y después hacemos esto con B, C, D, E. Entonces, B, C, D y E. Esa sería la manera más sencilla de hacerlo. Pero entonces, realmente lo que estamos viendo aquí es que estamos repitiendo 5 veces una entrada y haciendo 5 veces una lectura de una variable, y esa lectura debemos asignársela a una variable que se llama en este caso suma, que va a ser igual a más B más C más D más E. Esto es lo que debemos hacer. Y luego decirle a suma igual, o más bien promedio igual a suma dividido 5. Entonces, aquí tengo dos variables adicionales, una para calcular la suma de estas 5 variables y el promedio para calcular el promedio de las mismas, que va a ser igual a lo que tenga yo aquí en suma dividido 5. Bien, esta sería una manera, pero la otra manera es analizar un poco de que tenemos aquí 5 instrucciones que se repiten, que son ¿qué? La entrada de datos. Entonces, para utilizar un ciclo for que nos sustituya de alguna manera estas 5 variables, esta entrada, esto, nosotros tenemos el concepto, o podemos utilizar el concepto de acumulador. Y el acumulador lo que hace básicamente es hacer que se lea una variable, y lo voy a escribir aquí, se lea una variable por teclado. Luego, el valor de esa variable, entonces el valor de esa variable, se lo asigno a otra variable suma, a otra variable que en este caso es en esa variable donde vamos a realizar la acumulación, en este caso suma. Entonces lo que debo hacer es de que lo que esté en suma lo que esté en la variable suma vaya sumándose cada vez que voy leyendo un nuevo dato. Entonces en este caso le estoy diciendo, lo que debo decirle es algo como esto, igual suma más una variable que es la que estoy leyendo, que en este caso es n, por ejemplo. Voy a hacer este ejemplo aquí, donde en vez de tener todas estas 5 entradas, voy a tener una sola que se llame n, igual a entrada punto next
int. Next int. Listo. Esto es lo que va a tener. Entonces les escribo aquí. Estas 5 variables se reemplazan por 2. N, que en este caso pues puede ser, digamos, la variable que n, o sea, la variable que leemos por teclado, y otra que utilizamos para acumular, que es suma. Entonces lo que hacemos aquí, como ver todo esto que tenemos aquí, voy a colocar esto aquí arriba, coloco esto aquí, entonces donde tengo lo siguiente, tengo una sola variable que es la que voy a leer aquí, que es n, y un acumulador. El acumulador es suma, y el concepto de acumulador lo que me dice es, primero que todo tengo una variable en la cual inicializo en 0, suma igual a 0, y luego después, esto lo hago dentro del ciclo for, cada vez que yo lea una variable, o leo esta variable n, lo que debo hacer es, tan pronto la lea, debo sumarle esa variable n a lo que lleve yo de suma. Entonces, ¿qué me indica esto? Aquí abajo es, este valor de suma se dice es el valor actual de suma, o sea, lo que estoy escribiendo aquí, o sea, esta instrucción, se traduce en esto que escribo acá. El valor actual de suma es igual a el último valor de suma más n, o más el valor de n. Entonces, esto significa el valor actual de suma, es esto, o sea, esta parte, es igual al último valor de suma, o sea, lo que yo lleve hasta ese momento, ese último valor de suma, más el valor de n. Entonces, este es el concepto de acumulador. Ahora bien, una vez que ya tenga esto, ahí sí ya puedo calcular el promedio de acuerdo con lo que hemos visto acá, que esto sí ya pues es, esta instrucción es igual. Bien, entonces voy a declarar lo siguiente. Entonces, escáner entrada, que es que me va a permitir capturar datos por teclado, escáner system.in. Bueno, digamos que esto ustedes ya lo conocen, que es básicamente el método por el cual estamos capturando un dato por pantalla. Pero entonces aquí la diferencia, entonces aquí hay varios temas. Primero, resulta que si bien yo declaro esto aquí afuera, esta entrada, debo hacerlo una sola vez. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que va en el for únicamente corresponde a este concepto de lectura y acumulador. O sea, leo, acumulo, todas las veces hasta que ¿qué? Hasta que se cumplan las 5 lecturas que debo hacer de esta misma. Entonces, le debo decir, escáner entrada, bueno, todo eso. Ahora, voy a aprovechar este mensaje system, donde simplemente lo único que voy a hacer es, entonces, digite un número, le escribo digite un número, y aquí entonces le digo lo siguiente, declaro x, declaro n y declaro una suma. Muy bien, voy a inicializar la suma en 0. ¿Por qué? Porque simplemente en la variable suma debe estar vacío o en 0, de tal forma que yo pueda hacer la acumulación de los 5 datos por teclado y que se me almacenen en suma de manera transparente, o sea, sin que no haya ningún otro valor que pueda interferir con eso. Ahora bien, le digo aquí, sistema println, digite un número,
Y aquí es donde viene la parte comillas complicada, y es solamente lo que le digo es esto. Entrada.nextInt. Fíjense una vez más que dentro de este for están esas dos instrucciones. Por lo tanto, se van a repetir 5 veces. Y ahora, lo que hago es lo siguiente. Le digo, tal cual como lo definimos aquí, fíjense. Aquí ya utilizamos este concepto de suma igual a 0 y ahora voy a hacer esto. El valor actual de suma es igual al último valor de suma conocido más lo que yo lea por teclado, o sea, n. En este caso, ya leí n, que está aquí. Como les digo, n puede ser n yo le coloco a la variable, puede ser cualquier otro valor de variable, cualquier otro nombre de variable, no hay ningún problema. Entonces le digo, n igual entrada.nextInt, o sea, captúreme un número entero y almacénelo en n. Y por último le digo que el valor actual de suma va a ser el último valor de suma más n. Entonces, cada vez que yo lea un número en n, lo voy a estar sumando a lo que lleve la suma, o sea, estoy acumulando. Esto es lo que significa acumulador. Esto es lo que es un acumulador. Bien. Ahora les voy a mostrar cuáles son los resultados de esa suma. Entonces, voy a hacer otro system.out.println para que me muestre por pantalla los valores que va tomando suma. Entonces le digo valor de suma, concateno aquí, entonces le digo más suma, para que se vea de tal forma de cómo se va utilizando, cómo se va manejando o cómo va incrementándose el valor de suma cada vez que yo asigne un valor. Fíjense que lo estoy colocando adentro del for y no afuera. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar cómo se va aportando el valor de esa variable dentro cada vez que yo capture un número por teclado. Entonces escribo acá. Fíjense, digite un número. Entonces aquí le escribo 3. Valor de suma va a 3. Porque 0 más 3 lleva 3. ¿Sí ven? Suma igual a 0. 0 más 3 da 3. Ahora, digito un número 4. Entonces, el valor actual de suma va a ser igual al valor anterior, que es 3, más 4 igual a 7. Ahora, digito un número. Entonces voy a sumar 2. Entonces, nuevamente, valor de suma actual va a ser igual al valor anterior, que es 7, más 2 que leí, y por lo tanto me da 9. Ahora bien, me queda otro que es, voy a colocar 5. Y entonces donde yo tengo ya 9 más 5, 14. Fíjense que este es el valor que va asumiendo suma cada vez que yo voy ingresando un dato nuevo por teclado y lo voy acumulando. Por último, entonces voy a darle el número 1 y me dices el valor de suma igual a 15. Fíjense que aquí ya el programa terminó, aquí donde dice terminated. Entonces, ¿qué he hecho acá? Nuevamente, los 5 datos los estoy acumulando y esa acumulación me da en la variable, o esa acumulación se realiza en la variable suma. Ok, finalmente, entonces ya tengo la suma, lo que debo yo hacer es, a continuación de esto, es simplemente decirle o declarar una variable adicional que se llama promedio. Le digo yo lo siguiente, entonces promedio igual ¿a qué? A toda la suma dividido 5, que es lo que corresponde a cómo se calcula el promedio. Y finalmente, entonces, aquí lo que yo hago es mostrar por pantalla
¿cuál es el resultado del promedio? Entonces le digo, el resultado del promedio es concateno más, le escribo más y le digo promedio. Tengan en cuenta que yo aquí estoy trabajando con datos enteros, de tipo entero, o sea, integer. Por lo tanto, los resultados me van a salir en números enteros. Que si quieren cambiarlos a datos de tipo float o de tipo double o tipo long o lo que sea, pues simplemente lo pueden hacer. En lo cual ustedes lo cambian aquí, enteros, y aquí en vez de pedir un entero, colocan un next doble, como les he dicho en clase, y eso pues ya corresponde a una variación en el cálculo y que simplemente imprima pues los datos con decimales. Bien, corramos esto. Digito un número, entonces escribo 3, escribo 3, escribo 4, escribo otro 4, escribo otro 2 y escribo un 5. Entonces me dice, valor de la suma, 18, que fue lo último que hicimos acá, valor de la suma. Y por último el resultado del promedio es 3. Fíjense que esto lo estoy colocando por fuera del for, miren. Por eso es que tengan en cuenta mucho qué es lo que debe ir por dentro del for, qué es lo que significa que se debe repetir aquí adentro, y qué es lo que no debe repetirse, o sea, debe realizarse una vez. Por ejemplo aquí, promedio igual a suma dividido 5. Ahora, fíjense que yo esta suma la tengo afuera. Cuando digo afuera es afuera del for. ¿Por qué? Porque si yo llego a colocar o llego a inicializar la variable suma aquí adentro, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que todo lo que yo tenga en la acumulación, en el acumulador, se va siempre a hacer 0 cada vez que el ciclo for se vaya ejecutando. O sea, va haciéndose 1, 2, 3, 4, 5 y siempre suma lo va a estar volviendo 0, por lo tanto va a estar eliminando o borrando, si se quiere, borrando los valores o el acumulado que yo tenga en suma. Entonces simplemente ahí se va a borrar. Entonces veamos aquí, está generando un error, me dice no está inicializado. Voy a cambiar aquí, le coloco suma igual a 0. Bueno, igual acá de todas maneras me lo toma, suma igual a 0. Y miramos. Entonces fíjense, miren lo que ocurre. Entonces le digo 3, valor de suma igual a 3, sí, porque llegó hasta aquí. Ahora volvemos acá. Digite un número, entonces dijimos, le vamos a dar 2. Fíjense lo que ocurre. No me expone 5, no me agrega, no me acumula, sino me toma siempre el último dato. ¿Sí ven? 4 aquí, 2 aquí, 5 acá. Entonces siempre va a tomar el último valor, o digamos, siempre va a tomar el último valor que yo ingrese por teclado, porque la suma la estoy volviendo 0, por lo tanto, el acumulador ya no funciona. Entonces, esa es la razón por la cual yo no puedo, o para este ejercicio, no puedo colocar esta suma igual a 0 aquí adentro del for. ¿Por qué? Porque siempre se está volviendo a 0 y el acumulador se daña. O sea, o el acumulador se pierde, los valores se pierden. Bien, por esa razón, esto debo quitarlo de aquí y dejarlo tal cual como lo tenía antes, donde la suma la coloco o la declaro por fuera de la instrucción for. Entonces vuelvo a ejecutar nuevamente, le escribo 3, escribo 2, 3, escribo 4, 5, escribo otro 4 y escribo un 2. Entonces me da 17, el resultado del promedio es 3. Bueno muchachos, entonces espero yo que esta explicación haya sido de su entendimiento, haya sido de su agrado, de tal manera de que pueda servir como una herramienta. Como les digo, esta es la primera vez que yo estoy haciendo este tipo de videos, sino que bueno, por temas varios pues vamos a hacer un ensayo con esto.
en contraposición o en adición a otras herramientas que podemos utilizar para que ustedes puedan tener una mejor comprensión. Les agradezco sus comentarios y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.